Hola mis queridos estudiantes de primero medio. Les habla la profesora Bárbara Jerez y nos encontramos en el video explicativo para que puedas resolver tu ficha número 10 de trabajo. Te recuerdo que nos encontramos en la asignatura de lenguaje y el día de hoy vamos a trabajar el género de opinión, el discurso público, específicamente los recursos de persuasión. Continuemos. El objetivo de esta clase será el siguiente: analizar los recursos empleados en discursos públicos, audiovisuales y escritos, observando videos sobre la crisis medioambiental y sanitaria en el mundo, valorando la importancia del cuidado del planeta. Esta es la tabla de contenidos que trabajaremos en esta clase. En primer lugar, vamos a comenzar con una activación de conocimientos previos, una activación del aprendizaje. Posteriormente vamos a ver el contenido del discurso público. Luego realizaremos una reflexión sobre el cambio climático, para seguir con el contenido de los recursos persuasivos, para, en penúltimo lugar, trabajar nuestra práctica guiada y darles de tarea su práctica independiente. Visto todo eso, finalizaríamos nuestra clase. Comenzaremos entonces con una entretenida activación de conocimientos. Tú, haz ahora. Vas a escribir en tu cuaderno: ¿qué características tiene un discurso público? Elabora el listado en tu cuaderno. Puedes ayudarte con los conocimientos previos que tienes de discursos que has visto, presidenciales o papales o de otros personajes que hayas tenido la oportunidad de visualizar un discurso. Pero a ese tipo de discurso nos referimos, a un discurso público. La número 2, ¿a partir de qué elementos se valida una autoridad? En este caso, ¿por qué una persona puede entregar un discurso y la gente lo escucha? Entonces, te invito a desarrollar estas preguntas en tu cuaderno y vas a pausar el video para escribir las respuestas. Luego las vamos a comparar. Acá te esperaré. Ahora que ya tienes tus respuestas listas, vamos a enseñar un nuevo conocimiento que es el discurso público y que además nos va a explicar las preguntas que trabajamos anteriormente. Recuerda tomar apuntes porque este contenido lo vas a trabajar más adelante. Entonces, ¿qué era el discurso público? Respecto a la primera pregunta, el discurso público tiene como propósito entregar una opinión. Muy importante destacar esto, estudiantes, en su cuaderno. Tiene como propósito entregar una opinión acerca de un tema polémico o controversial, con la finalidad de invitar al lector a adherir a su tesis. Se espera que el emisor corresponda a una autoridad validada como tal por la audiencia a la que se dirige. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, las dos respuestas a las preguntas que trabajaron anteriormente. Lo que es el discurso público, que es un texto, ¿cierto?, de opinión, en donde se va a entregar se va a tratar un tema controversial, ¿cierto?, en donde el emisor va a querer que la gente se adhiera a su pensamiento. Y además, ¿por qué se valida? Generalmente es la audiencia quien valida a la persona como autoridad, ¿cierto? Pues lo validamos por diferentes aspectos, por manejar un conocimiento, ¿cierto?, complejo, por tener algún reconocimiento importante, por haber hecho acciones relevantes. Uno como público va a valorar, ¿cierto?, y a entregar una autoridad a quien enseña el discurso. Ahora, una reflexión importante sobre el tema que trabajaremos en esta clase. ¿Cómo afecta el desarrollo humano en el deterioro del medio ambiente? Te invito a tomar un punteo de ideas para que comparemos nuestras respuestas. ¿Cómo afecta el desarrollo humano en el deterioro del medio ambiente? Pausa el video y responde. Ahora que ya respondiste tu pregunta, podemos ver si tenemos ideas similares. En este caso, yo puse una respuesta un poco negativa. El progreso humano afecta el deterioro del medio ambiente, pues en palabras simples, el ser humano vive como un virus en el planeta. Si bien el desarrollo es importante como sociedad, es el medio ambiente quien paga las consecuencias de este. Por ejemplo, los materiales fósiles, como el petróleo, utilizado en gran cantidad de maquinaria, que a largo plazo tienen graves consecuencias. Las grandes empresas que contaminan el medio ambiente con sus desechos. La sobrepoblación que eliminan bosques y con ello el hogar de la flora y fauna para la construcción. Entonces, efectivamente, nosotros afectamos
al desarrollo, ¿cierto? Nuestro desarrollo humano afecta el deterioro del medio ambiente por estas cosas que ya trabajamos acá. Ahora, vas a pausar el video y vas a observar el discurso de Greta Thunberg que se encuentra en la descripción de este video. Lo vas a pausar y vas a ir a la descripción para observar el video. Y mientras lo ves, vas a tener en mente las siguientes preguntas. ¿Qué elementos del discurso llamaron tu atención y por qué? ¿Y qué estrategias argumentativas usa Greta? Como por ejemplo, se utiliza datos y hechos, apela a los sentimientos, compara, etc. Pausa el video, piensa en estas preguntas mientras lo observas y toma nota. Luego compararemos nuestra respuesta. Acá te espero. Ahora que ya tienes tus respuestas listas, podemos compararlas. Acá yo solamente nombré 2 elementos, pero sin lugar a duda, tú pudiste encontrar mucho más. Respecto a la pregunta número 1, los elementos que llamaron mi atención del discurso fueron su voz calmada pero firme, ¿cierto? Que denota la seguridad al hablar. Por otro lado, que el discurso trata sobre un tema relevante que nos compete a todos. Y algunas estrategias argumentativas, en segundo lugar, que utiliza el emisor, es la apelación a la emoción, ¿cierto? Cuando habla del poco tiempo que nos queda, que estamos eliminando frente a nuestros ojos, ¿cierto? El futuro de los niños, niñas, y que apela a la conciencia, ¿cierto? Y responsabilidad de todos que tenemos nosotros con el medio ambiente. Ahora, máxima atención y anota en tu cuaderno. Estos son los recursos persuasivos que vas a trabajar en tu práctica independiente. Así que máxima atención y toma nota. ¿Qué son los recursos persuasivos? Corresponden a las estrategias que utiliza el emisor para validar los argumentos que respaldan su tesis. En esta oportunidad solo vamos a trabajar 2. El primero de ellos es oposición y contraste. ¿Qué es esto? Corresponde al uso de un argumento contrario a la tesis defendida, el que se emplea con la finalidad de evidenciar su invalidez. Suelen utilizarse y siempre se reconocen por los conectores de oposición. ¿Cuáles son estos? Tales como, pero, sin embargo, en vez de, más. De esta manera, entonces, la oposición contraste va a ser que la autora va a utilizar un argumento que puede parecer, o una idea que puede parecer contraria a la idea de su tesis principal, pero nombra, ¿cierto?, esta idea contraria para validar su propia argumentación. Por otro lado, vamos a utilizar, ¿cierto?, el uso de la primera persona gramatical. Este es el segundo recurso persuasivo. Y se usa con el propósito de representar a un colectivo y o involucrar al receptor. Puede emplearse directamente la persona gramatical, yo, nosotros, o conjugarse en el verbo. De esta manera, entonces, estos son los 2 recursos de persuasión que vamos a trabajar en la práctica independiente. El uso de una idea contraria a la mía, pero para fortalecer mi propia tesis, y cómo lo reconocemos por los conectores, y el uso de la primera persona gramatical para involucrar, ¿cierto?, a la audiencia, al colectivo, y de cierta manera validar mucho más su argumentación. Ahora, vamos a ver un ejemplo de los recursos persuasivos. Máxima atención y ve si puedes encontrar alguno de los elementos como el oposición contraste. Fíjate en los conectores. Pon pausa al video y lee el texto. Luego, trata de identificar las ideas de oposición contraste. Acá te espero. Bien, joven, ahora que ya leíste el texto, te podrás haber fijado que, por ejemplo, al principio del texto, en la segunda línea, donde dice, mi nombre es Greta Thunberg, tengo 15 años y soy de Suecia. Ahora hablo en nombre de la justicia climática. Mucha gente dice que Suecia es un país pequeño y que no importa qué hagamos. Pero, acá tenemos un conector de oposición, por lo tanto yo estoy alerta a lo que quiere decir. He aprendido que nunca eres tan pequeño como para no hacer la diferencia. Ya que efectivamente tenemos la oposición, ¿cierto? Dice que a pesar de que Suecia es un país pequeño, ella ha aprendido que no importa lo pequeño que seas, porque puedes igual marcar una diferencia. Entonces, tenemos el primero. Uy, perdón, se me pasó la diapositiva. Perdón. Ya. Tenemos el primero, ¿cierto? La primera posición. Y así si nos damos cuenta, podemos tomar atención a los otros conectores. Pero para hacer eso tenemos que hablar claro. No importa qué incómodo sea, ¿cierto? Ahora, pero a mí no me importa ser popular. Me preocupo de la justicia climática y del planeta vivo.
Si sin embargo les roban su futuro enfrente de sus propios ojos. Y dicen que aman a sus hijos sobre todas las cosas. Sin embargo, les roban su futuro enfrente de sus propios ojos. Acá tenemos entonces otra idea de oposición. Si se dan cuenta, siempre van acompañados de un conector que nos permite identificarlo de una manera más simple. ¿Qué tenemos acá entonces? Ejemplos de oposición-contraste. Vamos entonces ahora con el segundo. Mismo texto, pero debes fijarte ahora en el uso de la primera persona gramatical. Y si te diste cuenta, ¿cierto? Puedes parar pausar el video, volver a leer el texto, pero esta vez fijándote en el segundo recurso, que es la primera persona gramatical. Así como lo destaqué yo. Ahora hablo en nombre de la justicia climática. Hablo, ¿cierto? Yo hablo. Estaba utilizando la primera persona gramatical y justamente evidencia de manera explícita que ella está representando a la justicia climática. Acá tenemos también la primera persona gramatical que podríamos, ¿cierto?, hacer juntos. Acá da este efecto, ¿cierto?, de involucrar a la audiencia, de comprometerla. Acá tenemos de nuevo, incluso esa carga nos las dejan a nosotros, los niños. Nuestra civilización está siendo sacrificada. Acá tenemos de nuevo el uso de la primera persona gramatical. Nuestra biosfera está siendo sacrificada. Necesitamos mantener los combustibles fósiles en el suelo y necesitamos focalizarnos en la equidad. Si se dan cuenta, acá tenemos otro, deberíamos cambiar el propio sistema. Utiliza la primera persona gramatical. No hemos venido aquí en todo momento en el discurso para reforzar esta idea de compromiso, de lo que viene a ser ella, ¿cierto?, a quién representa y cómo involucra, ¿cierto?, en su discurso a todos. En este caso, ¿cierto?, tenemos el uso de la primera persona gramatical entre el yo y el nosotros, que tiene como efecto involucrar a la audiencia de los efectos, ¿cierto?, climáticos que está teniendo y que todos somos responsables de ello. Acá tenemos entonces la sistematización de la estrategia para comparar y contrastar argumentos. Tenemos primero que debemos leer el texto completo. Luego, ¿cierto?, leo nuevamente cada sección, pero esta vez al leer el texto voy identificando los recursos persuasivos que estudiamos, la oposición-contraste y el uso de la primera persona gramatical. Finalmente, ¿cierto?, contrasto los argumentos utilizando los recursos que identifiqué para ver qué idea quiere transmitir el emisor. Ahora, joven, ha llegado el momento de tu práctica independiente. Para comenzar la práctica independiente, te invitamos a leer un discurso público de Greta Thunberg en la 1. Toma atención a los recursos persuasivos y su uso. A partir de ello vas a resolver tu ficha de trabajo. En este caso, la ficha de trabajo va a ser publicada junto con el video en los canales oficiales de comunicación de nuestro colegio, en Facebook y la página del colegio. A continuación, te voy a mostrar cuál es la ficha de trabajo para que sepas al momento de encontrarla en línea. Y aquí está, la ficha de trabajo, el discurso de Greta Thunberg, ¿cierto? En la 1, el que vas a trabajar, no es muy extenso, y las 4 preguntas que tú vas a desarrollar. La primera guarda relación con el tema, la segunda con encontrar, ¿cierto?, el recurso persuasivo y qué función está utilizando, por ejemplo, uso de la primera persona gramatical, pone el ejemplo claramente, y qué efecto tiene, qué función tiene. Explicar una posición y contraste que utilice la autora, la emisora del discurso, y acá, utilizando el método RICE, que ya lo conoces, puedes responder la pregunta de opinión. Esto sería entonces, jóvenes, su trabajo del día de hoy. Nos despedimos, ¿cierto? Y nos vemos en la próxima cápsula de aprendizaje. Se despide cariñosamente la profesora Bárbara Jerez. Que tengan excelente día, los quiero mucho, hasta luego.